7 veces, 7 niños distintos, 7 noches donde un simple llanto rompió la frágil barrera entre el sueño y una pesadilla tan real que te congela la sangre. ¿Es solo un mito, o hay algo más que acecha en la oscuridad, buscando algo que perdió hace siglos? El aire en la pequeña casa de la abuela, doña Elena, siempre olía a café y a madera vieja, una mezcla de confort que arrullaba a los niños en las noches de verano. El pequeño Mateo, de solo 8 años, estaba acostumbrado a dormir con las ventanas abiertas, dejando entrar el fresco nocturno. Eran las 3 de la mañana, esa hora muerta y pesada donde hasta el grillo más ruidoso guarda silencio, y el mundo exterior parece desvanecerse en una negrura absoluta. Mateo se dio la vuelta en su colchón, intentando encontrar la posición perfecta que su cuerpo le negaba. De repente, el silencio fue reemplazado por un sonido tenue, como un lamento ahogado que venía de lejos. No era un aullido de perro, ni el motor de un carro. Era algo más profundo, una nota de dolor puro. El sonido se acercó lentamente, como si flotara sobre vapor del río cercano, ganando fuerza con cada segundo que pasaba. La piel de gallina le recorrió los brazos, un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura ambiente. Se sentó de golpe en la cama, con los ojos bien abiertos en la oscuridad, buscando una explicación lógica que su mente infantil no podía conjurar. Suspiró hondo, conteniendo el aliento, temiendo que cualquier movimiento atrajera lo que fuera que estuviera emitiendo ese sonido desgarrador. No era una melodía, sino una serie de notas guturales, rotas por el dolor y la desesperación, que se clavaban directamente en su pecho. Mateo sintió un nudo en la garganta, la necesidad urgente de gritar, pero su voz se quedó atrapada. Fue entonces cuando la escuchó claramente, una voz de mujer, un grito largo y agudo que se elevó por encima del zumbido de los insectos y el latido frenético de su propio corazón. El sonido no era de una persona herida, sino de alguien que había perdido algo irrecuperable, una agonía que resonaba con la leyenda que su abuela tanto temía nombrar. ¡Ay, mis hijos! El lamento viajó por el vecindario, se coló por las rendijas de la ventana y llenó la habitación con una tristeza tan palpable que era casi una presencia física. Mateo se cubrió los oídos con ambas manos, cerrando los ojos con fuerza, deseando con toda su alma que fuera solo un mal sueño. Recordó las advertencias de doña Elena sobre no asomarse, sobre quedarse quieto y fingir estar dormido cuando la escuchara, porque si te veía, te llevaba. El terror se instaló en el centro de su estómago, un frío helado que le impedía moverse o incluso respirar con normalidad. Se deslizó lentamente bajo las sábanas, tirando del edredón hasta que cubrió cada centímetro de su cuerpo, buscando refugio en la tela de algodón. El llanto continuó, pareciendo ahora estar justo afuera, cerca del gran árbol de mango que proyectaba una sombra espectral en la pared. Cada sílaba era un puñal, un recordatorio de que no estaba seguro, de que la noche ya no era amiga. El grito alcanzó su clímax, un lamento tan poderoso que vibró en el cristal de la ventana, y luego, tan rápido como había llegado, comenzó a alejarse. El sonido se desvaneció lentamente, arrastrándose por las calles, dejando a su paso un rastro de silencio que era aún más opresivo que el ruido. Mateo permaneció inmóvil, sin atreverse a destaparse, contando cada segundo que pasaba, asegurándose de que la amenaza se hubiera ido por completo. Pasaron largos y tensos minutos antes de que la calma superficial volviera a la habitación, pero la sensación de pánico aún latía en sus sienes. Cuando finalmente reunió el coraje para asomar la cabeza, el sol ya comenzaba a asomar por el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y rosa, disipando las sombras de la noche. Se levantó temblando, y al mirar por la ventana, no vio nada fuera de lo común, solo el rocío de la mañana y la paz del amanecer. Pero en la tierra húmeda, justo debajo del árbol de mango, había una marca extraña, una huella alargada y profunda, demasiado grande para un animal y demasiado estrecha para un zapato de adulto. Mateo sintió de nuevo el escalofrío y supo, con una certeza infantil y escalofriante, que lo que había escuchado no había sido un sueño ni un cuento. La Llorona había estado allí, a miles de kilómetros de la casa de la abuela Elena, en una zona más moderna y concurrida de la Ciudad de México, vivía Sofía, de 10 años. Sofía no creía en cuentos de fantasmas. Sus preocupaciones giraban en torno a las tareas de la escuela y el nuevo videojuego de moda que quería para Navidad. Su familia vivía en un 5º piso, en un edificio concurrido, por lo que el ruido constante de la ciudad era su banda sonora habitual. Sirenas, bocinas, risas lejanas y el murmullo incesante de la gente. Una noche de martes, su padre,
Un hombre práctico y escéptico la había regañado por quedarse despierta hasta tarde leyendo bajo las sábanas con una linterna. Finalmente, a la 1 de la madrugada, apagó la luz y se obligó a dormir. La calma no duró mucho. Alrededor de las 12:45 de la mañana, Sofía fue despertada, no por un ruido fuerte, sino por una ausencia de ruido. La ciudad, que nunca dormía, de repente se había callado por completo, un silencio antinatural y profundo que le pinchó los oídos. Se sentó en la cama, sintiendo una punzada de ansiedad, preguntándose si se había ido la luz en todo el barrio o si había ocurrido algo grave afuera. El aire acondicionado dejó de zumbar y hasta el pitido distante de la nevera en la cocina parecía haber cesado, dejando solo el sonido seco de su propia respiración acelerada. Miró por la ventana. Las luces de los edificios vecinos seguían encendidas, pero la calle parecía extrañamente desierta. Mientras se frotaba los ojos, tratando de espantar el sueño y la inquietud, escuchó un sonido que logró atravesar el grueso concreto de su edificio. Era un gemido, bajo al principio, que parecía venir de muy abajo, como si estuviera atrapado en el hueco del ascensor o en el sótano del edificio. Al principio, pensó que se trataba de algún vecino peleando o un borracho en la calle, pero el tono era inconfundiblemente desgarrador, una lamentación que vibraba con una pena insoportable y antigua. Sofía se levantó de la cama, acercándose con cautela a la ventana para tratar de identificar la fuente de ese ruido tan perturbador. El gemido creció en intensidad, transformándose en un sollozo potente y desesperado que parecía rebotar en las fachadas de cristal de los rascacielos circundantes. No había sirenas, ni gritos de auxilio, solo ese llanto que ascendía desde las profundidades, resonando con una calidad espectral y metálica que helaba la sangre. Su escepticismo se disolvió, reemplazado por un miedo primario que nunca antes había sentido, un miedo que no podía racionalizar con lógica urbana. A pesar de los cristales dobles, el sonido era tan claro y penetrante que le dolían los tímpanos, como si la mujer estuviera llorando justo en el balcón. Un detalle escalofriante capturó su atención. Entre los sollozos y gemidos, pudo distinguir las mismas palabras que la leyenda relata. ¿Dónde están mis pequeños? O algo muy parecido, distorsionado por el eco de las altas paredes. Sofía se pegó a la pared, incapaz de mirar directamente, pero sus oídos estaban clavados en el sonido, sintiendo que no era solo un ruido, sino una presencia que buscaba algo activamente. El terror era puro e irracional. La conciencia de que algo fuera de lo natural estaba ocurriendo a pocos metros de donde ella estaba, desafiando toda explicación moderna. De pronto, el llanto se silenció con una abrupta y escalofriante pausa, como si la fuente del sonido se hubiera dado cuenta de que estaba siendo escuchada. El silencio que siguió fue la peor parte, una ausencia de sonido cargada de amenaza que duró apenas unos segundos. Justo antes de que el ruido normal de la ciudad regresara, Sofía escuchó un susurro seco y arrastrado, muy cerca. «Te encontré». Inmediatamente, el tráfico volvió, el ruido de un motor lejano rompió la calma, y el mundo pareció normal de nuevo. Pero Sofía no durmió más esa noche. Sabía que, incluso en el corazón de la capital, hay horrores que el cemento no puede contener. En el pequeño puerto pesquero de San Blas, donde el aire siempre estaba saturado de sal y el olor a pescado fresco, vivía Pedro, un niño de 12 años. Su casa estaba ubicada justo frente al malecón, y su vida se regía por el ir y venir de las olas y los barcos camaroneros que salían antes del amanecer. Pedro era valiente y se consideraba un experto en los ruidos del mar. Conocía la diferencia entre un bote varado y una boya a la deriva, entre el grito de una gaviota y el silbato de un barco de carga. Sin embargo, había algo en el sonido de la noche que a veces lo ponía nervioso, especialmente cuando la niebla espesa bajaba de la sierra. Una noche particularmente oscura y húmeda. La niebla era tan densa que el faro cercano apenas podía perforarla, creando un manto blanco y silencioso sobre el pueblo. Pedro dormía inquieto debido al calor sofocante, arropado solo por una sábana ligera. El silencio de la niebla era lo que lo despertó. Era un silencio que absorbía el sonido, un vacío sonoro que rara vez se experimentaba en la costa, donde el océano nunca deja de murmurar. Abrió los ojos y miró la ventana. La niebla se había pegado al cristal como un velo lechoso, impidiendo ver las luces de puerto. De repente, un sonido se abrió paso a través de la espesa humedad. No vino del mar, ni de la cantina cercana, sino de tierra adentro, desde el manglar que bordeaba la orilla. Era un sollozo ahogado, distante, que se mezclaba con el eco de las olas que rompían suavemente contra la roca. Pedro se incorporó, sintiendo un nudo en el estómago. Este llanto no era humano, al menos no en el sentido cotidiano.
Tenía una resonancia hueca, como si el sonido viniera de un pozo muy profundo o de alguien que estaba bajo el agua. El lamento se acercó a Malecón y se hizo más claro y fuerte, acompañado por un sonido de arrastre, como si alguien caminara descalzo sobre la arena mojada. Pedro se levantó de la cama y se acercó a la ventana, pegando la oreja al cristal frío. El llanto era desgarrador, una expresión de pena tan intensa que el niño tuvo que taparse la boca para no gritar él mismo. En ese momento, la voz femenina gritó con una claridad horrible y profunda: «¡Devuélvanmelos!». El grito parecía venir directamente de la espesura de la niebla que rodeaba su casa. Recordó las viejas historias de los pescadores, que hablaban de una mujer que lloraba buscando a sus hijos perdidos, y que a veces la niebla de la costa era su manera de arrastrar a las víctimas hacia el mar. La sensación de peligro era inminente, casi física. Sentía el aire denso cargado con la tristeza y la rabia de esa voz. El miedo se apoderó de él, paralizándolo por completo en medio de la habitación, sin poder correr ni esconderse. Sabía que mirar era un riesgo, pero el impulso de saber era demasiado fuerte. Se armó de valor y se asomó tímidamente por la esquina de cristal, limpiando un pequeño círculo de vaho. Vio una figura borrosa y alta, moviéndose lentamente a través de la niebla a unos 20 metros de distancia, cerca de los botes anclados. No pudo distinguir rasgos, solo una silueta oscura y alargada que parecía flotar sobre el suelo, cubierta por lo que parecía ser una especie de velo oscuro y mojado. La figura se detuvo, el llanto cesó abruptamente, y el silencio volvió a caer sobre el puerto. Pedro cerró la ventana de golpe, retrocediendo hacia su cama, rezando para que la luz del amanecer llegara pronto a disipar el miedo que la niebla había traído. Elena, de 9 años, vivía en una pequeña granja en las faldas de la sierra, en un lugar donde las noches eran tan frías y despejadas que se podían ver millones de estrellas. En su casa, la televisión era un lujo, y el principal entretenimiento nocturno era una vieja radio de transistores que su abuelo sintonizaba para escuchar programas de música ranchera o noticias de la ciudad. Elena dormía en la habitación contigua a la de sus padres, arropada por varias cobijas gruesas. La rutina nocturna era simple, pero esa noche de invierno se sintió una quietud inusual, como si el viento mismo se hubiera congelado. A eso de las 4 de la mañana, un ruido la despertó. No era el llanto en sí, sino una interferencia violenta y estática que provenía de la radio de sus padres, que estaba siempre apagada. Junto a la cama, el aparato, que normalmente permanecía mudo, emitía un crujido agudo y constante, como si una señal fantasma estuviera intentando atravesar la barrera de las ondas. Elena, sobresaltada, pensó que se había dañado, que había habido un cortocircuito, pero la intensidad de la interferencia era demasiado uniforme para ser un simple fallo técnico. Se levantó con cuidado, descalza sobre el suelo de madera fría, y se acercó a la puerta de sus padres. Dudó en tocar, pues no quería despertarlos por lo que podría ser un problema menor. Justo cuando iba a girar la perilla, la estática en la radio cambió, modulándose de repente. El ruido blanco se transformó en algo mucho más estructurado. Un sonido gutural que resonaba en la pequeña habitación, como un quejido profundo y largo que se mezclaba con el eco de las montañas. El sonido no era humano, pero tampoco era animal. Era una expresión de pena sin palabras. Luego, la voz surgió de la estática, clara, pero terriblemente distorsionada y cargada de eco, como si estuviera hablando a través de un túnel muy largo o de un receptor averiado. Era una voz femenina, llorando desconsoladamente. La radio no sintonizaba ninguna estación a esa hora. Solo había silencio y, ahora, este lamento fantasmagórico. Elena se pegó a la puerta, sintiendo que el sonido le erizaba el cabello de la nuca, un escalofrío que no provenía de la temperatura helada del exterior, sino de la pura intensidad del terror. En medio de los sollozos, el aparato emitió un fragmento de frase que se repitió 3 veces, como un disco rayado, amplificado por la oscuridad de la casa. Se los llevó el río. La mención del río era lo que la aterrorizó. El río cercano, que se desbordaba en época de lluvias y había sido tema de advertencias constantes por parte de su abuelo. Ese detalle conectaba el mito directamente con la realidad geográfica de su hogar. Sentía que la radio no estaba emitiendo un programa, sino captando una verdad oscura y muy cercana. La niña se quedó allí, petrificada, sin poder hacer un ruido, temiendo que sus padres se despertaran y vieran la intensidad de su miedo. De repente, con un chasquido seco y final, la interferencia cesó. La radio volvió al silencio absoluto y pesado de antes, como si nunca hubiera estado encendida. Elena se retiró lentamente,
volviendo a su cama y metiéndose bajo las sábanas, sintiendo el frío en sus huesos. Miró por la ventana, hacia la oscuridad de las montañas, y supo que el llanto no estaba solo en la leyenda, sino que había intentado entrar a su casa a través de la única conexión que tenían con el exterior. Javier, de 11 años, vivía en un suburbio de clase media alta, con aire acondicionado central y sistemas de seguridad por todas partes. Para él, los fantasmas eran cosas de películas viejas, y su mundo se resumía en la pantalla de su tablet y el control de su consola. Su habitación era un refugio tecnológico. Esa noche, sin embargo, la sofisticación de su entorno no pudo protegerlo de un terror primitivo que se manifestó de la manera más insidiosa. Eran las 2 de la mañana y acababa de apagar su lámpara. Lo despertó el sonido de agua corriendo. No era el ruido habitual del inodoro de sus padres, sino un goteo lento y constante, como si una tubería se hubiera roto o un grifo hubiera quedado mal cerrado. El sonido era amplificado por el silencio de la casa y era profundamente molesto. Frunciendo el ceño, Javier se levantó para verificar el baño contiguo a su habitación. Abrió la puerta y encendió la luz. Todo estaba seco y el grifo del lavamanos estaba cerrado a la perfección. Volvió a su cama, confundido, pero apenas se acostó, el sonido de las gotas comenzó de nuevo, más rápido y más cerca. Parecía venir directamente de su propia pared, justo detrás de su mesa de noche. Se acercó y pegó la oreja al muro de yeso, esperando escuchar una simple fuga de agua. Lo que escuchó lo dejó paralizado. En lugar de un goteo, escuchó un sonido de lluvia, suave al principio, pero luego acompañado por un sollozo ahogado que parecía viajar a través de las tuberías de cobre. El sonido de la mujer llorando era bajo y cavernoso, filtrándose a través de la infraestructura de la casa. Era una pena tan profunda que se sentía líquida, como si el dolor se estuviera transmitiendo por el sistema de agua. Javier recordó que la casa estaba cerca de un pequeño canal de riego que corría detrás del vecindario. La idea de que ese lamento pudiera estar usando la humedad o el agua para moverse y buscar le produjo un escalofrío indescriptible. El volumen del llanto se elevó de repente, acompañado por el sonido inconfundible de alguien golpeando la tubería con fuerza, como si estuviera tratando de salir del muro. «No me dejen aquí, en el frío», gritó la voz con una intensidad metálica y hueca. Javier se retiró de la pared de un salto, respirando con dificultad. Su mente racional luchaba por encontrar una explicación. Una tubería, un mal sonido, pero el terror que sentía era visceral y absoluto. El llanto se detuvo abruptamente con un borboteo final y húmedo, como si la mujer hubiera sido arrastrada lejos por una fuerte corriente. El silencio regresó, pero el goteo molesto no lo hizo. Javier se quedó sentado en el suelo, junto a su cama, hasta que el sol entró por la ventana. Cuando finalmente se atrevió a ir al baño la mañana siguiente, notó que el espejo se había empañado misteriosamente y que una fina capa de humedad recubría el lavamanos, a pesar de que el aire acondicionado estaba encendido. La Llorona había dejado una huella tangible en su mundo moderno. Miguel, de 13 años, vivía en un pueblo colonial conocido por su hermosa plaza central y su antigua iglesia de piedra, cuyo campanario dominaba el horizonte. La vida en el pueblo giraba en torno a las horas marcadas por las campanas de la iglesia, que sonaban cada 15 minutos durante el día. Miguel, un muchacho sensible y un poco melancólico, solía escuchar el eco del bronce y le gustaba la solemnidad que aportaba la noche. Sin embargo, esa noche en particular, las campanas se convirtieron en un presagio de terror. Era la 1 de la madrugada. El cielo estaba completamente despejado y la luna llena proyectaba sombras duras y definidas sobre las calles empedradas. El silencio de la noche era roto solo por el distante clic-clac de una rama meciéndose en el viento. Miguel se despertó justo antes de que las campanas dieran la 1:30. Estaba tan oscuro que no podía distinguir su propia mano frente a su cara, y la atmósfera en la habitación se sentía pesada, cargada de una expectación ominosa. Esperó el sonido habitual del toque, que era un tañido melodioso y firme. Pero ese sonido nunca llegó. En su lugar, justo en el momento en que las campanas debían sonar, un sonido diferente, mucho más agudo y doloroso, se elevó desde la dirección del campanario. Era un lamento de mujer que superaba en volumen y agonía cualquier llanto que hubiera escuchado antes, resonando directamente contra las paredes de piedra de la iglesia. Parecía que la tristeza había tomado el lugar del toque sagrado. Miguel se pegó a la ventana, incapaz de entender. El campanario estaba justo en el centro del pueblo, y nadie subía allí a medianoche. Era un lugar sagrado y sellado. El llanto era una tormenta emocional de dolor.
y se hizo tan intenso que parecía rebotar en las montañas circundantes, creando un eco triple que llenó todo el valle. La voz, desesperada, gritó una advertencia inconfundible. «Corran, no hay perdón para mí». El chico, temblando, recordó los cuentos que su abuela le había contado, que a veces la Llorona se refugia en los lugares altos y sagrados, buscando la redención que nunca llega. El pensamiento de esa entidad sobrenatural, gritando su dolor desde lo alto del campanario de la iglesia, un símbolo de fe y protección, era insoportable. Era una profanación que hacía que el miedo fuera aún más agudo y punzante. De repente, justo cuando el grito estaba en su punto máximo, las campanas de la iglesia finalmente sonaron. Pero no fue un toque normal, sino un repique salvaje y discordante, un don frenético y caótico, como si alguien estuviera golpeando el metal con desesperación. El llanto se cortó abruptamente, como si la campana lo hubiera silenciado. Miguel sintió que el campanario había luchado contra la presencia. Cuando el repique cesó, la normalidad regresó, pero el muchacho nunca volvió a escuchar las campanas sin sentir una punzada de terror. Carla, de 7 años, era la menor de los niños y vivía en una calle arbolada y tranquila. Su habitación daba al patio trasero, donde un gran árbol de aguacate proyectaba una sombra enorme sobre la pared. Carla era muy observadora y le encantaba que el viento jugara con las cortinas de su habitación. Esa noche, el viento soplaba con una fuerza inusual, un murmullo constante que hacía crujir las hojas y golpear las ramas secas contra el techo. Eran alrededor de las 3:15 de la madrugada, y Carla se despertó sintiendo un frío repentino que parecía filtrarse por debajo de la puerta cerrada. El viento soplaba con ráfagas secas y fuertes. La niña miró hacia su ventana. Las cortinas no solo se movían, sino que se agitaban violentamente hacia adentro, aunque la ventana estaba cerrada con seguro, creando un efecto fantasmal de movimiento blanco en la oscuridad. El viento no sonaba como viento normal, parecía transportar algo. Al principio, pensó que el sonido era solo un silbido alto producido por el choque del aire con las rendijas de la ventana. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que dentro del silbido se escondía una modulación extraña, un sonido entrecortado y muy agudo, como un suspiro largo y agónico que ascendía y descendía con las ráfagas del viento. La voz no era clara ni un grito, sino un quejido etéreo que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez, envolviendo la casa. El viento se intensificó, y con él, el sonido del lamento. Miró la sombra del árbol de aguacate proyectada en la pared por la luz de un farol distante. Las ramas se agitaban, pero justo en el centro de la sombra, donde no había ramas, notó una figura oscura y alargada que se movía, distorsionada por el viento, como si la sombra estuviera viva y danzando con el dolor. La figura parecía estar buscando algo, estirando sus brazos oscuros hacia la casa. El susurro en el viento se hizo más coherente y terrible. No están donde los escondieron. Parecía que el viento estaba hablando, o que el lamento de la mujer se había fusionado con la fuerza de la naturaleza. Carla se cubrió la cabeza con la almohada, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones, totalmente paralizada por la imagen de la sombra móvil y la voz doliente. La presión del miedo era tan grande que sentía que la habitación se encogía a su alrededor. La figura sombría permaneció inmóvil por un momento, justo al pie del árbol, y luego, con la última ráfaga potente del viento, se desvaneció por completo. El viento se calmó inmediatamente, volviendo a un murmullo suave y normal. Carla destapó su cabeza, y el silencio y la paz regresaron. Sin embargo, al día siguiente, su madre notó una marca extraña en el exterior de la ventana. 3 largas rayas de humedad oscura que bajaban del cristal, como si alguien hubiera llorado lágrimas grandes y sucias justo donde ella había estado mirando. Ricardo, de 14 años, vivía en las afueras de un pequeño pueblo rodeado de campos de maíz. Detrás de su casa, un estrecho arroyo serpenteaba, alimentado por manantiales locales. Ricardo, en la flor de su adolescencia, se creía demasiado mayor para tener miedo a las historias. De hecho, a menudo se burlaba de las advertencias de su abuela sobre el arroyo, que ella llamaba el camino de las almas. Una noche cálida y sin luna, Ricardo se había quedado escuchando música con audífonos hasta muy tarde. Se quitó los audífonos y miró el reloj digital. 1:55 de la mañana. Se dispuso a dormir, sintiendo el silencio pesado y rural que siempre envolvía la granja. Pero notó un sonido inusual, que venía del arroyo. No era el murmullo suave y constante del agua, sino un flujo más rápido y un sonido de chapoteo irregular. Se asomó por la ventana, que daba directamente al arroyo,
a unos 50 metros de distancia. En la oscuridad, no podía distinguir nada, pero el sonido de la corriente era ahora inquietantemente audible, como si el caudal hubiera aumentado de golpe. Luego, escuchó algo más, un llanto que se mezclaba con el agua, un lamento que parecía surgir del fondo del arroyo mismo, arrastrado por la corriente. El sonido era húmedo y desesperado. El llanto se hizo más cercano, moviéndose río arriba y luego deteniéndose justo en el punto más oscuro y denso de la maleza, frente a su casa. La voz de la mujer gritó con una intensidad desgarradora y húmeda, tan fuerte que parecía que estaba de rodillas a la orilla del agua, gritando al cielo: «Mi vida se fue contigo, río traicionero». La acusación dirigida al arroyo era un detalle que ponía los pelos de punta. Ricardo se alejó de la ventana, con el corazón golpeándole el pecho. El miedo lo envolvió con una fuerza que desintegró toda su arrogancia adolescente. Se dio cuenta de que lo que había escuchado no era solo un eco de la leyenda. Era el evento fundacional de la leyenda, ocurriendo de nuevo, justo en el borde de su propiedad. El sonido transmitía una pena tan profunda que la sentía como si fuera suya. El llanto se disolvió en un sonido de burbujeo y salpicadura, como si la entidad se estuviera hundiendo o arrastrando algo pesado bajo el agua. Finalmente, solo quedó el suave murmullo del arroyo, volviendo a su ritmo normal, como si nada hubiera pasado. Ricardo no durmió más. A la mañana siguiente, cuando fue al arroyo, el caudal era bajo, pero encontró una flor de lirio blanco, flotando extrañamente contra la corriente, un detalle que nadie en su familia pudo explicar. Paula, de 13 años, vivía en el 9º piso de un moderno complejo de apartamentos en una ciudad mediana. Creía que la altura la protegía de cualquier peligro terrenal o sobrenatural. Después de todo, las leyendas rurales no podían escalar 9 pisos. Esa noche, el aire estaba tranquilo, pero el cielo estaba cubierto, anunciando una tormenta eléctrica que se acercaba lentamente desde el horizonte. La única luz que entraba en su habitación provenía del balcón de su vecino, que estaba encendido. A las 3:33 de la mañana, Paula se despertó con una sensación de opresión. Se sentía fría a pesar de tener varias cobijas. Se giró hacia el balcón, que tenía una puerta corrediza de cristal gruesa y sellada. Escuchó un sonido muy extraño, un silbido bajo y constante que parecía venir de un lugar muy alto y que se acercaba en picada. Sonaba como el viento en un túnel, pero tenía una modulación que sugería algo más que aire. El silbido se convirtió en un quejido agudo y penetrante, que no se dispersó con la altura, sino que se concentró justo en su ventana. Paula se sentó en la cama, mirando fijamente la puerta de cristal, sintiendo una ansiedad creciente que no podía explicar. El sonido era de una mujer que intentaba gritar, pero cuyo aliento se había agotado, dejando solo un chillido de desesperación pura. De repente, la tormenta, que aún estaba lejos, lanzó su primer trueno. El estruendo fue ensordecedor, pero justo después, el grito de la mujer se elevó con una intensidad brutal, como si el trueno le hubiera dado energía. Gritó una frase que hizo que el corazón de Paula se detuviera. Desde lo alto, no los veo. La referencia a la altura era una confrontación directa a la supuesta seguridad de su hogar. Paula se quedó completamente inmóvil, temiendo que cualquier movimiento atrajera la atención de lo que sea que estuviera flotando a 9 pisos de altura. Sentía que una presencia invisible estaba examinando cada ventana del edificio. El miedo no era por el fantasma en sí, sino por la violación de su refugio. El horror había escalado hasta su piso. El llanto se convirtió en un graznido final, un sonido de derrota y dolor. Se disolvió en el aire, justo antes de que una lluvia torrencial comenzara a caer sobre la ciudad, golpeando el cristal de su balcón con una furia inusual. Paula se atrevió a mirar por el cristal. Vio que la barandilla de metal del balcón estaba cubierta con lo que parecían ser largas y finas manchas de tierra húmeda, arrastradas hacia arriba, desafiando la gravedad. La Llorona había estado allí, muy cerca. Andrés, de 12 años, vivía en una casa antigua con techos altos y muchos muebles oscuros. Su habitación tenía un gran espejo de cuerpo entero adosado a la puerta del armario, que siempre le daba una ligera sensación de incomodidad por la noche. Andrés era un niño nervioso y sus padres lo habían tranquilizado muchas veces, asegurándole que los ruidos de la noche eran solo la casa sentándose o el viento en el tejado. Una madrugada, justo después de la medianoche, Andrés se despertó súbitamente con la boca seca. Tenía una sed desesperada. Se sentó en la cama, sintiendo una inquietud que iba más allá de la sed. Escuchó un lamento, muy tenue al principio, que parecía venir de un lugar encerrado y profundo, como si alguien estuviera llorando dentro de un closet
o un pozo tapiado. El sonido era sofocado, pero lleno de una pena incontenible. El lamento creció. Andrés se levantó con el corazón acelerado, tratando de ignorar el miedo y concentrarse en llegar a la cocina. Para salir de la habitación, tenía que pasar justo al lado del espejo del armario. Al acercarse, el llanto se hizo tan fuerte que pareció provenir del interior de su propia habitación. Era un sollozo de mujer, una voz rota que le heló la sangre. Se detuvo justo al lado del espejo y escuchó con pánico cómo el llanto se transformaba en un grito gutural y sin aire. «Mi rostro. Ya no tengo rostro para mirarlos». La frase, cargada de vergüenza y dolor, era terrible. En ese instante, sintió un impulso aterrador de mirar su propio reflejo en el espejo, como si la voz viniera directamente de allí. Con extrema cautela y el cuerpo tenso, Andrés levantó la mirada hacia el cristal del armario. En el reflejo, su propia imagen estaba pálida y distorsionada por el terror, pero detrás de su hombro, el reflejo mostraba algo más. No era una figura completa, sino un borrón de color blanco grisáceo y una cabellera oscura, moviéndose rápidamente en el fondo de la habitación vacía. La aparición duró apenas un segundo, un destello fugaz de terror puro. El sonido del llanto se cortó con un estallido sordo, como el de un objeto pesado cayendo al suelo. Andrés se dio la vuelta de un brinco, encendiendo la luz con manos temblorosas. La habitación estaba completamente vacía, pero al pie del armario, el suelo de madera tenía una pequeña mancha oscura y húmeda, y olía intensamente a tierra mojada. Andrés nunca más pudo dormir sin tapar por completo el espejo. Santiago, de 15 años, y su mejor amigo, Javier, estaban acampando en un área remota cerca de un río, con la ilusión de ser autosuficientes y valientes. Estaban rodeados por la inmensidad del bosque, donde la única luz era la fogata que se consumía lentamente y el manto estrellado. La sensación de aislamiento era total, pero tranquilizadora, hasta que el silencio de la naturaleza se rompió de forma violenta. Cerca de las 2:30 de la mañana, cuando la fogata ya era solo brasas brillantes, Santiago se despertó porque la temperatura había bajado dramáticamente. Abrió los ojos y notó que Javier estaba despierto, mirando fijamente hacia la oscuridad más allá del círculo de luz de campamento. El aire estaba inmóvil, y el único sonido que se escuchaba era el latido de su propio corazón, fuerte y acelerado. Había un terror silencioso que emanaba de Javier. Santiago susurró el nombre de su amigo, pero Javier solo levantó una mano temblorosa, indicándole que guardara silencio. Fue entonces cuando Santiago lo escuchó. Un ruido bajo y constante, un arrullo distorsionado que parecía venir de las profundidades del bosque, del lado opuesto al río. No era un animal nocturno ni el crujir de ramas. Era un lamento suave y monocorde, lleno de una desolación infinita. El llanto se acercó, moviéndose a través de la maleza, sin romper ninguna rama. Un detalle aterrador para un joven acostumbrado a los ruidos del bosque. Cuando el lamento estuvo lo suficientemente cerca, justo al borde de la luz de la fogata, la voz se transformó en un grito claro y agónico que resonó en el valle. «No me reconocen. ¿Por qué huyen de mí?» La pregunta era una acusación que los culpaba de su propia huida. Los dos muchachos se quedaron completamente paralizados dentro de la tienda, acurrucados y sin respirar, sin saber si salir corriendo o quedarse escondidos. El miedo de ser encontrados allí, tan vulnerables y lejos de cualquier ayuda, era abrumador. Sentían que la entidad no estaba pasando por casualidad, sino que los había rastreado hasta ese lugar aislado, atraída por la juventud. El lamento se alejó tan rápido como había llegado, volviéndose un murmullo que se disolvió en el sonido del viento que finalmente comenzó a moverse. Al amanecer, cuando se atrevieron a desarmar el campamento, encontraron las huellas de sus botas intactas, pero justo en el perímetro de su círculo de brasas, en el lado donde el lamento había sonado, había una mancha de humedad inusual, con un olor a algas y cieno, un rastro inquietante en tierra seca. Jorge, de 16 años, vivía en un barrio de transición, donde las casas modestas colindaban con grandes estructuras industriales abandonadas. Justo frente a su ventana se alzaba una vieja fábrica textil, clausurada hace años, un cascarón vacío y oscuro lleno de rumores sobre tragedias laborales. Jorge era un chico escéptico y le gustaba la adrenalina de los ruidos nocturnos de la zona. El tren de carga, el silbido de las tuberías oxidadas, pero esa noche el silencio fue diferente. Era un poco después de las 3 de la mañana, y un inusual silencio se apoderó del barrio. Jorge se despertó a notar la ausencia del constante zumbido eléctrico que solía acompañar la noche.
El silencio era tan profundo que el leve clic del reloj digital en su mesa de noche parecía sonar como un disparo. Se giró hacia la ventana y vio la silueta imponente y desolada de la fábrica, bañada en una luz espectral de un poste de calle cercano. De repente, un sonido rompió el silencio, pero no venía de la calle. Venía del interior de la fábrica abandonada. Era un lamento, bajo al principio, pero que resonaba y rebotaba en las paredes vacías de concreto y metal, amplificado por el espacio hueco. El efecto era un sonido fantasmagórico que se multiplicaba por 100, una cacofonía de tristeza y rabia que parecía llenar el aire de polvo y óxido. El sonido se hizo más intenso, un grito de mujer que se elevó hasta el techo de la fábrica y luego se proyectó hacia la calle. El eco era terrible, alargando y distorsionando las palabras. Jorge sintió un nudo en la garganta al escuchar la voz, cargada de una desesperación antigua, gritando: «No hay descanso. La pena me consume». El sonido era tan fuerte que Jorge sintió que las ventanas de su propia casa vibraban levemente. Lo más aterrador fue la dirección del sonido. Parecía moverse por los distintos pisos de la estructura abandonada, como si la entidad estuviera corriendo descalza sobre los pisos de concreto y gritando en cada ventana rota. El lamento sonaba errático, buscando algo o a alguien en cada rincón vacío. Jorge, sintiendo que la búsqueda era real, se escondió bajo el edredón, deseando no haber mirado nunca hacia la fábrica. El terror terminó con un eco largo y final que se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un silencio aún más profundo que el de antes. Jorge permaneció despierto, cubierto de sudor frío. A la mañana siguiente, notó que un viejo portón de metal de la fábrica que había estado oxidado y sellado por años, había sido ligeramente abierto, con rastros de lodo oscuro y fresco en las bisagras, como si algo o alguien muy desesperado hubiera intentado entrar o salir. Teresa, de 11 años, vivía en un caserío que colindaba con un cementerio muy antiguo, lleno de lápidas inclinadas y cruces oxidadas. En su pueblo, la leyenda de la Llorona era una advertencia constante, y se decía que a la hora más profunda de la noche, su lamento era más fuerte cerca de los lugares de descanso final. Teresa dormía en un cuarto cuya ventana miraba directamente hacia la pared trasera del cementerio. Eran las 4 de la mañana, la hora muerta, y Teresa fue despertada por un sonido diferente a todos. No era solo un llanto, sino un sonido de rasguño persistente y áspero, como uñas arrastrándose sobre piedra vieja, que venía del cementerio. Se incorporó en la cama, con los ojos fijos en la ventana, sintiendo un miedo instintivo que le decía que lo que estaba sucediendo era profano. El rasguño se detuvo y fue reemplazado por un gemido que resonaba en el silencio. El lamento era seco y grave, diferente a los llantos húmedos y acuosos de otras descripciones. Este sonido parecía salir de la tierra misma. Parecía un dolor tan antiguo y desesperado que no era solo de la mujer, sino de todas las almas en pena que pudieran estar allí. La atmósfera se sentía helada, incluso dentro de su habitación. El lamento de la mujer se intensificó, sonando ahora muy cerca de la pared del cementerio. Gritó con una voz llena de furia y frustración, una voz que no rogaba sino que exigía: «No están aquí, ni vivos ni muertos no están». La implicación de que la Llorona buscaba a sus hijos incluso entre los difuntos, y que su búsqueda era infructuosa, era un terror existencial que la paralizó. Teresa sintió la necesidad de taparse los oídos, pero se obligó a escuchar, petrificada por la intensidad del momento. El llanto era tan fuerte y cercano que sintió que la entidad estaba justo al otro lado del muro, desesperada y quizás peligrosamente cerca de cruzar. El aire olía de repente a flores marchitas y a tierra fría, un olor que nunca había sentido dentro de su casa. El horror culminó cuando el grito se transformó en un aullido de rabia pura, y se escuchó un fuerte golpe sordo contra la pared exterior de su casa, justo debajo de la ventana. El llanto se cortó, y solo quedó el sonido del rasguño seco que se alejaba lentamente sobre la tierra. Teresa no se atrevió a levantarse hasta que el sol estuvo alto, y a la mañana, su padre encontró una gran mancha de lodo oscuro y fresco en la base de la pared, aunque no había llovido en días. Daniela, de 10 años, dormía en una habitación llena de peluches y colores suaves. Su familia vivía en un conjunto residencial bien iluminado, y ella siempre se sentía segura. Antes de dormir, su madre siempre le ponía una grabación de sonidos relajantes de la naturaleza, una suave mezcla de grillos y agua, para ayudarla a conciliar el sueño. Esa noche, sin embargo, el dispositivo de sonido se convirtió en un conducto para el terror. Daniela se despertó pasada la medianoche por un cambio abrupto en la grabación. El sonido del arroyo y los grillos había sido reemplazado por un silbido largo y constante,
como si el aparato estuviera reproduciendo una cinta desgastada o un error digital. Se sentó en la cama, molesta por el ruido, y se dispuso a apagar el dispositivo que estaba sobre su mesa de noche. Mientras se acercaba, el silbido se detuvo y una voz comenzó a sonar por el pequeño altavoz. Era una voz femenina, baja y susurrante, que intentaba cantar una melodía infantil, una especie de canción de cuna distorsionada. El tono era dulce, pero el intento estaba roto por sollozos ahogados y secos, haciendo que la canción fuera infinitamente más aterradora que un grito. El contenido de la canción era lo más perturbador, ya que las palabras no eran de cariño, sino de búsqueda y lamento. Duerman, duerman, para que no me vean cuando los encuentre. La voz parecía tan cerca, tan íntima, que Daniela sintió un escalofrío helado recorrer su cuerpo, una sensación de familiaridad macabra que la aterrorizó. La voz salía directamente del altavoz, pero parecía querer envolverla. Daniela se quedó paralizada, incapaz de tocar el aparato. La música se detuvo, reemplazada por un clic fuerte, y luego, solo por la respiración agitada de una mujer, un jadeo audible que se amplificó en el silencio. Sentía que la entidad estaba allí, dentro del altavoz, respirando para ella. El terror era inmenso. La tecnología no solo no la había protegido, sino que había servido de puente. De repente, el sonido de la respiración cesó con un crujido eléctrico y el altavoz apagó por completo, quedando completamente muerto. Daniela se lanzó bajo sus sábanas, temblando incontrolablemente. A la mañana siguiente, el dispositivo no funcionaba. El altavoz estaba intacto, pero la pequeña pantalla digital mostraba una línea irregular y roja, como si hubiera sido quemada o sobrecargada por una energía desconocida. Felipe, de 14 años, era un entusiasta de la tecnología y a menudo dejaba su celular grabando videos cortos y sin sentido antes de dormir, solo para ver qué sucedía. Vivía en un suburbio normal, sin elementos geográficos destacados, por lo que su casa era simplemente una masa en la calle. Esa noche, el teléfono estaba grabando, accidentalmente apuntando hacia la ventana. Felipe se despertó de forma natural a las 6:30 de la mañana, sin recuerdos de haber escuchado nada fuera de lo común. Su noche había sido tranquila. Al revisar su celular antes de levantarse, notó que el video que había puesto a grabar se había detenido a las 12:58 de la mañana, no por batería, sino porque la memoria se había llenado. Curioso, decidió ver los últimos minutos del clip. El video mostraba la oscuridad de su habitación, con la luz de la calle filtrándose por la ventana. Los primeros minutos eran puro silencio y la respiración regular de Felipe dormido. Pero a las 12:56 de la mañana, el audio cambió. Se escuchó un siseo agudo, como vapor escapando, seguido de un sonido de salpicadura, como si algo húmedo hubiera aterrizado fuera de la ventana. Luego, el lamento. Era una voz femenina que sonaba increíblemente clara y cercana, sin eco, como si estuviera a un pie del micrófono del teléfono. El llanto era una queja rítmica, llena de dolor y desesperación, y tenía una calidad aterradora de realidad cruda. Felipe, al escucharlo a la mañana, sintió el mismo pánico que si estuviera ocurriendo en ese instante. La voz se intensificó hasta gritar con una claridad horrible una frase que se sentía muy personal y dirigida. «No te escondas, que sé que estás despierto». Aunque Felipe estaba profundamente dormido en el momento de la grabación, la frase hizo que sintiera que la llorona no solo lloraba, sino que también era consciente de quien la escuchaba. Inmediatamente después del grito, el video se llenó de un ruido blanco violento y la pantalla se volvió roja por un segundo, antes de que el clip se cortara abruptamente. Felipe borró el video de inmediato, sintiendo que había retenido una prueba que lo ponía en peligro. Pero al revisar la ventana que aparecía en el clip, notó una pequeña línea de lodo húmedo y grasiento que corría justo por el centro de cristal, donde no había estado la noche anterior. Raúl, de 14 años, vivía en un barrio antiguo que se construyó sobre las bases de un antiguo sistema de acequias. El canal, ahora subterráneo, aún causaba ruidos extraños a veces, especialmente durante las noches tranquilas. Raúl, un chico valiente pero perspicaz, sabía que las leyendas siempre tienen una raíz en la geografía del lugar. Una noche de sábado, el silencio fue total, pero Raúl se despertó por el sonido de una conmoción afuera. No era solo un ruido, sino el murmullo de varias voces adultas, mezclado con un sonido de mujer llorando que era inconfundible y venía del final de su calle. Abrió la ventana con cautela, asomándose en la oscuridad. Vio a 2 o 3 vecinos en la calle, con linternas encendidas, moviéndose nerviosamente cerca de una alcantarilla principal.
Estaban susurrando, claramente asustados, mirando hacia el suelo. El llanto de la mujer era potente, sonando como si viniera directamente de las profundidades de la acequia subterránea, un lamento cavernoso y amplificado. El dolor era tan grande que resonaba en las paredes de las casas. La voz femenina gritó con una intensidad que hizo que uno de los vecinos dejara caer su linterna. Las palabras eran claras, cargadas de desesperación y autocrítica. Me ahogo, y no los encuentro por mi culpa. El grito se disolvió en un sonido burbujeante y húmedo que era audible incluso desde la distancia. La culpabilidad en su voz era lo que hacía que el lamento fuera tan vívido y real. Raúl observó la reacción de los adultos. La confusión, el miedo en sus ojos iluminados por las linternas, la forma en que se aferraban a sus puertas. Ver el terror reflejado en las caras de personas que se suponía eran invulnerables confirmó a Raúl que lo que estaba escuchando no era una broma ni una alucinación. Era un evento real y compartido. La Llorona estaba usando el antiguo conducto de agua. El llanto se desvaneció, arrastrándose lejos bajo tierra, y los vecinos se retiraron rápidamente, cerrando sus puertas en un silencio incómodo. Raúl cerró su ventana, sintiendo una conexión helada con el horror subterráneo. A la mañana siguiente, vio que la tapa de la alcantarilla cerca de la casa de sus vecinos estaba ligeramente corrida, y el pavimento a su alrededor estaba mojado, a pesar de la noche seca. 7 niños habían escuchado el llanto, pero esa noche todos los adultos lo habían negado en público. Los 7 niños, Mateo, Sofía, Pedro, Elena, Javier, Miguel, Carla, Ricardo, Paula, Andrés, Santiago, Jorge, Teresa, Daniela y Raúl, y los que faltan por nombrar en las historias, nunca se conocieron, separados por la geografía, el nivel socioeconómico y la distancia. Sin embargo, todos compartían una verdad silenciosa y aterradora, un secreto de medianoche que el mundo adulto se negaba a reconocer o prefería descartar como sueños de la infancia o ruidos de la noche. Cada uno de ellos había escuchado, de una manera inquietantemente personal, el lamento desesperado de una madre perdida. La experiencia dejó cicatrices profundas que no eran visibles, pero que alteraron para siempre su percepción de la seguridad. Mateo dejó de dormir con la ventana abierta. Sofía se asusta con el silencio repentino de la ciudad. Pedro evita el manglar en la noche. Elena siempre duerme con la radio desconectada. Javier desarrolló una fobia a los grifos que gotean. Miguel ya no encuentra consuelo en el sonido de las campanas, y así, cada uno vive con una nueva frontera de miedo. El denominador común en todas sus historias era el momento, la hora muerta, esa franja de la madrugada cuando la vigilancia humana es más baja y la oscuridad es más densa. Otro patrón inquietante era la conexión con el agua o la humedad, el río, la niebla salada, las tuberías, la acequia. La Llorona no era solo un espectro del pasado. Era una entidad activa que utilizaba los canales modernos y antiguos de la geografía para moverse y manifestar su dolor en nuestro tiempo. La leyenda persiste no por la repetición de los ancianos, sino por los sucesos inexplicables que continúan sucediendo. Las huellas de lodo fresco en un pavimento seco, la humedad inexplicable en un espejo, la estática en la radio. Pequeños detalles fuera de lugar que confirman que el lamento no es solo aire, sino una presencia física y tangible que irrumpe en la realidad para recordarnos que hay dolores tan grandes que ni siquiera la muerte puede calmar. La Llorona no busca almas al azar, su dolor está enfocado. Ella busca a sus hijos, y el terror que proyecta no es el de matar, sino de confundir, el de acercarse lo suficiente para que el niño se sienta tentado a salir, a responder a esa necesidad de consuelo o curiosidad, para llevarse lo que cree que le pertenece. Este es el verdadero peligro, el llamado emocional en medio de la desolación. Y así, la noche regresa. En este momento, mientras la mayoría duerme, la historia de estos 7 niños se convierte en una advertencia universal. La próxima vez que escuches un llanto en la distancia, piensa en Mateo, Sofía y los demás. Piensa en el silencio que antecede al grito y en la huella húmeda que queda. La Llorona sigue buscando. Y lo más aterrador de todo es que sabe que tú también estás escuchando.